Y vamos a leer alternadamente. La escritura también estará en la pantalla, especialmente para los hermanos en casa. Espero que tengan sus Biblias y listos, no dejar que nada les distraiga. Estoy asumiendo que los jóvenes ya salieron. ¿Are the young people gone? They are, ok. En Juan capítulo 15, verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Todos? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Todos? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vamos a orar. Tendremos el especial y entonces yo vendré a predicar el mensaje titulado ¿Cómo ser un amigo de Jesús? Bendice ahora, oh Dios, te pido el mensaje de tu palabra. Gracias por la Biblia, el pan para nuestra alma, es la luz, la lumbrera, la lámpara para nuestro camino y nuestros pies. Es la espada con la que luchamos y podemos vencer. Es la fuente de nuestra fe. Es la regla de fe y práctica, el mapa, la brújula, el compás. Es el limpiador que nos limpia, lo que nos santifica. Y yo te pido, oh Dios, ahora que en esta mañana todas esas cosas y más haga la Biblia por nosotros. Bendice ahora, oh Dios, el especial. Bendice la predicación. Permite que todo con la conexión y la transmisión sea bien, para que todos sean bendecidos y edificados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Mi canción
será eterna. Le alabaré por siempre, le adoraré por su inmenso amor. Mi canción será eterna, le alabaré por siempre, le adoraré por su inmenso amor. Amén. El pastor Hiles, contó esta historia varias veces desde el púlpito, cuando yo fui estudiante y también trabajé allí. Y creo, si no me equivoco, esta historia está escrita en uno de sus libros que él ha escrito de sermones, o estoy seguro que en uno de sus escritos. Y él contó de un hermano miembro de la iglesia, años atrás, maestro de escuela dominical. Dice, el pastor Hiles vino a mi oficina y me dijo: Pastor Hiles, vengo a decirle que ya no voy a enseñar mi clase dominical. Le pregunté por qué. Me respondió: es que ya no tengo más el deseo de enseñar. Y por más que yo le insistí que continuara enseñando, no pude convencerlo. No pasó mucho tiempo cuando este mismo hermano, poco a poco, dejó de ser fiel a otras responsabilidades y actividades de la iglesia. Eventualmente su asistencia a la iglesia fue menos frecuente hasta que finalmente dejó de venir. Años después, recibo una carta escrita desde la penitenciaría estatal, escrita por este mismo hermano. La carta decía: querido pastor Hiles, estoy sirviendo una sentencia de cadena perpetua. Y al final te diré el resto de la carta. Voy a comenzar este mensaje diferente. Lo voy a comenzar con parte de mi testimonio personal. Todos ustedes saben, yo me crié en el Evangelio. He estado yendo a la iglesia desde 9 meses antes de nacer. Desde que yo estaba en el vientre de mami, mami me llevaba a la iglesia. Papi no era salvo. Y papi no fue salvo hasta que yo cumplí los 9 años de edad. O tal vez 8 años y medio más o menos. Y aunque mi padre no era salvo, y aunque mami no se le hizo fácil, muchas veces, tal vez atribulada, cargada, herida, por a veces las peleas que papi y mami tenían por causa de su temperamento, de su falta de temor de Dios. Son momentos que a mi papá no le gusta recordar, pero era obvio que muchas veces mami sufría porque papi no quería ir a la iglesia. Pero finalmente Dios obró en la vida de mi padre y Dios lo salvó. Y las cosas comenzaron a cambiar en casa. Eventualmente comenzamos a ir a una iglesia bautista independiente. La iglesia que mi madre iba era una iglesia bautista, pero era liberal, era de la convención. Y mi papá, cuando se convirtió a Cristo, rápido, por medio de la palabra, se dio cuenta de que habían cosas que no estaban correctas en esa iglesia. Y hablando con el hermano de mi mamá, mi tío lo invitó a la iglesia donde ellos iban, era una iglesia independiente bautista, y comenzamos a ir ahí. Bajo ese ministerio, el pastor Justo Matos, quien fue el pastor
bajo quien yo me convertí, un domingo yo me convertí a Cristo, el 20 de octubre del 1974. Yo acabo de cumplir unos 10 días atrás, 11 días atrás, acabo de cumplir 46 años que yo me convertí a Cristo, el 20 de octubre del 74. Y luego, una semana después, el 27 de octubre, me bauticé. Y recuerdo que yo tenía 10 años cuando me convertí, cumplí los 11 años el 26 y el 27 me bauticé a la edad de 11 años. Pero cuando yo me convertí a Cristo y entré a mi adolescencia a los 12 años, estábamos yendo a esa iglesia y mi padre inmediatamente se envolvió en ministerios, y uno de los ministerios fue una misión que había un misionero americano que estaba teniendo en un pueblo llamado Vega Alta en Puerto Rico, y mi padre comenzó a ir a esa misión conmigo, mami, mis hermanos y yo. Era una iglesita bien chiquita, era un misionero americano, no hablaba muy bien el español, y mi padre comenzó a ayudar dirigiendo cantos, ganando almas, todo eso. Y mientras estábamos en esa misión conocimos a unos jóvenes de la iglesia de Levittown, donde yo me crié. Estos jóvenes tuvieron un impacto increíble en mi vida. Uno de ellos fue Víctor Delgado, quien fue el que me enseñó a tocar guitarra y el que me enseñó a hablarle a la gente de Cristo. Por él, yo me convertí en un ganador de almas y me convertí en el guitarrista de la iglesia. A los 13 años, o a los 12 años, ya yo en 3 meses yo aprendí a tocar los himnos de la iglesia. Pero venían otros jóvenes y yo no sé si mi padre se dio cuenta del impacto de la decisión que él hizo. No estoy seguro si él estaba consciente de eso, pero la cosa es que mi papá y mi mamá decidieron mudarse para Levittown. Y ahí me fui y el Señor ahí formó mi vida. Dios transformó mi vida. El impacto de las predicaciones del pastor Hernán fue algo increíble, y el Señor comenzó a forjar en mí las convicciones que muchas de ellas todavía tengo hoy. Pero no solamente fue eso, esa movida a Levittown, pero por la gracia de Dios, hermano, y fue por la pura gracia de Dios, porque yo me pongo a pensar, qué especial era yo. Yo no soy nada especial, yo no sabía, o sea, yo no entiendo ni por qué Dios lo permitió, pero tal vez fueron las oraciones de mami o las oraciones de papi, cuando papi se convirtió, de buscar un lugar donde pudieran criar a sus hijos, y por la gracia de Dios, Dios en ese ministerio de Levittown puso muchachos en mi vida, mayores que yo, que fueron los que me ayudaron a mí en mi vida espiritual. Víctor Delgado, el que me enseñó a tocar la guitarra, como unos 4 o 5 años mayor que yo. Yo tenía 12 años, él tenía 17 años. Es como verá decir, los muchachitos de 12 ahora mirando a los más grandecitos. Estaba Reinaldo Martínez, que fue otro muchacho que fue uno de mis mejores amigos y que me ayudó mucho en mi vida espiritual. Estaba Jorge Padilla, que de hecho Jorge Padilla vive en Tennessee, y hasta este día él escucha mis mensajes y me escribe correos electrónicos. Estaba José Sánchez, que también era un joven más mayor. Estaba José Hernández, Ángel Díaz, Juan Cordero, Orlando González, quien fue mi pastor de jóvenes en aquel tiempo. Todos estos jóvenes, todos estos muchachos fueron una tremenda influencia en mi vida, a tal grado que yo no estoy seguro si yo hubiera decidido servir al Señor como le sirvo hoy sin la influencia de estos muchachos. Yo no estoy seguro, puede que sí, pero de alguna manera u otra Dios usó a estos muchachos para darme convicción, darme resolución, me ayudó a pararme firme por Cristo. Fueron los que me inspiraron a ganar almas, a predicar en las calles. José Sánchez era el que predicaba frente a la escuela, en la preparatoria, y cuando él graduó me dieron el trabajo a mí, y por 3 años yo me paraba todos los jueves y predicaba frente a la preparatoria, ahí en la escuela, una escuela grandísima. Estos muchachos tuvieron un impacto increíble, a tal grado que ellos me dieron a mí esa determinación, ese compromiso, que yo dije, ¿sabes qué? Venga lo que venga, pase lo que pase, quien esté conmigo, no voy a servir a Cristo. Y la verdad del caso es que yo no sé si yo estuviera sirviendo al Señor hoy como lo sirvo si no hubiese sido por la influencia de ellos.
No sé. Y yo no sé cómo está la vida espiritual de estos muchachos hoy día. Yo he perdido contacto. De hecho, yo eventualmente perdí contacto con estos muchachos. Algunos creo que viven en Tennessee y creo que sirven al Señor, pero en realidad no sé cómo están. El único de quien oigo es Jorge Padilla, es el único. Pero una cosa yo sí sé, y es que ellos impregnaron en mí una determinación que ha sido parte de la razón por que todavía hoy yo sirvo al Señor. Pero les tengo que confesar que hubo un tiempo, después de yo irme al colegio, que yo comencé a enfriarme. Yo comencé a perder el deseo de servir al Señor. Ahora, por fuera yo lucía bien. Yo envuelto en lo que sea, pero solo la gracia de Dios me ayudó a que hoy yo todavía esté sirviendo al Señor. Pero a mí me hubiera gustado haber aprendido la verdad de la que te voy a predicar hoy. Me hubiera gustado en aquel entonces haber sabido lo que ahora te voy a enseñar acerca de este tema, de cómo ser amigo de Jesús. Si yo hubiera entendido en aquel tiempo esto de lo que te voy a hablar hoy, tal vez yo no hubiera pasado por esa condición espiritual donde fue solamente por la gracia de Dios que yo hoy día todavía permanezco en el ministerio. Porque esta es la razón por qué muchos se han salido. Esta es la razón por qué algunos ni en la iglesia están. Esta es la razón por qué algunos, hasta la vida de ellos, la han arruinado. Miren, están en el mundo y a veces algunos hasta en unos pecados horrendos. Pero una vez yo aprendí esto, he tratado de vivirlo y espero que por la gracia de Dios se vaya conmigo hasta el día que el Señor me lleve. Espero que nunca esto yo lo deje de hacer. Claro, la Biblia dice que el que piensa estar firme, ¿qué? Tenemos que entender, y quiero que entiendan, hermanos, que aún estas personas que se han sentado aquí en la iglesia y que antes eran maestros y antes eran obreros y antes eran fieles y antes daban diezmo y ofrenda y ganaban almas y decían amén y todo, y algunos de ellos están en el mundo, yo quiero que sepa, no lo juzgue, tenga cuidado, porque todos nosotros somos capaces de hacer lo mismo. ¿Okay? Pero tal vez esto que voy a decirte hoy puede ser lo más importante que aprendas. Y puede ser lo que te salve tu vida a que no termines así. Porque nadie que empieza la vida cristiana quiere terminar con la vida destruida. Nadie. En el capítulo 15 de Juan, versículo 10, el Señor dijo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora el verso 14 es el verso texto. Vosotros sois mis amigos, ¿sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo ser un amigo de Jesús? Es posible, hermanos, vivir la vida cristiana y no apartarse o enfriarse, diríamos, en una manera seria. Es posible. Y le digo esto porque todos nosotros, hasta cierto punto, cuando somos menos de lo que debemos ser, estamos enfriándonos. Todos nos enfriamos en algún momento dado. ¿Ok? Nadie aquí es perfecto.
Tenemos nuestras altas y tenemos nuestras bajas, tenemos nuestras montañas y tenemos nuestros valles, tenemos nuestros días y tenemos nuestras noches, tenemos nuestros tiempos de calma y tenemos nuestras tormentas. Y de alguna manera u otra, todos nosotros nos enfriamos en algún momento dado, algunos más que otros, pero yo no estoy hablando de estar un poco desanimado, no tengo ganas de ir a la iglesia hoy, no estoy hablando de eso, estoy hablando de apartarse completamente, de una manera seria de enfriamiento donde paras de leer la Biblia, paras de orar, paras de testificar, dejas de venir a la iglesia y en algunos casos dejas tu puesto, de tus responsabilidades, de tu trabajo en la iglesia, dejas de dar ofrenda, llegas a cosas que no debes, te metes en las cosas que no debes. Hay hasta aquellos que han ido hasta las drogas, han ido hasta a la inmoralidad, se han metido en cantinas, se emborrachan. A mí estoy hablando hasta de personas que estudiaron en colegios para el ministerio, que graduaron de pastor. Cristo dijo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y el fundamento o el pensamiento base de la verdad de lo que te voy a predicar es este. Este es lo que sostiene el resto del mensaje, a lo que quiero llegar. Y es que debemos hacer lo posible por evitar el primer paso a enfriarte seriamente y alejarte de las cosas de Dios. Debes de evitar ese primer paso. ¿Por qué? Porque si no tomas el primer paso, no llegas al segundo. Si no tomas el primer paso, no llegas al tercero. Si no tomas el primer paso, no llegas al cuarto. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Ok? Te lo digo porque hay gente que se sentó aquí, hay gente que se criaron en la iglesia, hay gente que yo fui su pastor y hay gente que trabajaba en rutas, eran capitanes, obreros, gente que ganaron almas, gente que eran maestros, gente que diezmó, gente que cantaban especiales, literalmente envueltos en la obra. Y hoy están algunos en el mundo. Hoy están algunos con vidas destruidas, hermano. Yo no me meto en las redes sociales, pero yo creo que muchos de ustedes que tienen redes sociales saben y han visto la clase de vida que algunas personas, no solamente de esta iglesia, pero de otras iglesias, están metidos. Ahora, vuelvo y te digo, el que piense estar firme, mire que qué. No juzgues. No hables mal de ellos. Ora por ellos. Te voy a decir por qué debes orar por ellos. Porque si en algún momento te pasa a ti, tú vas a querer que alguien ore por ti. Ahora escucha esto. La vida cristiana es una vida de mucho principio, de mucha fe y pocos sentimientos, pocas emociones. ¿Me escuchaste? En otras palabras, la vida cristiana no se vive en emociones, no se vive en sentimientos. It's not a feeling. No es. Si hay algo que el cristiano debe de entender, es que la vida cristiana no se vive en sentimientos, se vive en principio. Nota que el verso 14 dice, vosotros sois mis amigos, si que hacéis. Los que siguen a Jesús, los que mantienen esa amistad con Él, son los que hacen lo que es correcto, no porque sienten el deseo de hacerlo, sino porque Él lo dice y Él lo ordena. Estas personas tienen en ellos, han desarrollado en ellos el carácter, la determinación, la resolución de hacer lo que es correcto hacer. Mis puntos son simples. El primer punto es este. El hacer lo correcto no es algo natural. Es algo que aprendes a hacerlo. El hacer lo correcto no es algo natural. Es algo que aprendes a
hacerlo. ¿Qué quiero decir? Carácter tiene que ser desarrollado, aprendido. No nacemos con carácter. Ningún niño nace con el deseo de hacer lo bueno. El hombre por naturaleza se inclina a lo malo. Vamos a ver varios pasajes. Ve conmigo a Génesis 8:21. Génesis capítulo 8, después del diluvio, Dios hizo la promesa de que no iba a destruir la tierra con agua. Y él, en capítulo 8 de Génesis, verso 21, dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová Dios en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo ¿desde qué? Desde su juventud. El intento, la intención, la maquinación, la inclinación es mala. Hermano, al niño no hay que enseñarle a mentir. Al niño no hay que enseñarle a portarse mal. Mira el Salmo 51, el salmo ese famoso de David, cuando pecó con Betsabé y le pidió perdón al Señor, en el Salmo 51. Y en el verso 5 dice la Biblia: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me ¿qué? Concibió mi madre. ¿Cuántos aquí fueron concebidos por su mamá? A ver, levanta la mano. Si no tienes la mano levantada, me pregunto si te concibió un chango, un gorila o qué. ¿Cuántos de ustedes fueron concebidos por mamá? A ver, levanta la mano. Ok, en pecado nos concibió mamá. Ok, all right. Ahí en el Salmo 53, verso 3. Salmo 53, verso 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían ¿qué? No hay quien haga no hay ni uno. Aquí no hay nadie que haga lo bueno. Ni uno, ni el pastor, ni nadie. Ahí en el Salmo 58, verso 3. Se apartaron los impíos desde la ¿qué? Desde la matriz, desde el vientre. Se descarriaron hablando mentira. ¿Desde qué? ¿Se ha dado cuenta de que sus chiquitos empiezan a mentir? Ian ya empezó, ¿verdad? Yeah. Salió el papá. Ian me llamó en mi cumpleaños, me cantó feliz cumpleaños. Ese muchachito. A los niños no hay que enseñarles a decir mentira, pero hay que enseñarles a decir la verdad. Y no importa quién tú seas. No importa. Si tú y yo seguimos la inclinación de la carne, adivina que no vamos a hacer lo correcto. No vamos. Nuestra carne es débil. Tu carne, mi carne, no disfruta hacer lo correcto. We don't enjoy it. Yo les he dicho, si no fuera por la Biblia, yo tal vez sería el cristiano más liberal que existe en este mundo. ¿Ok? La carne se inclina a lo malo. Cuando haces lo correcto, de hecho, a veces la carne se revela, se interpone. En Gálatas, ve conmigo a Gálatas 5:16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se ¿qué, hermanos? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto Pablo lo dijo de una manera más personal en Romanos 7. Ve conmigo a Romanos 7, comenzando con el verso 17, Romanos 7, 17. Mira cómo Pablo lo dijo. Pablo dijo esto: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora ¿qué, hermanos? El bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el ¿qué?
Estoy en el versículo 19. El pecado, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que... No, leí mal, ¿verdad? Y el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el ¿qué? El pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el ¿qué? El mal está en mí. Que no me mires con cara de santurrón, porque todos somos malos si nos dejamos llevar por la carne. Una de las filosofías más perversas y malvadas que ha existido es la que dice: si se siente bien hacerlo, hazlo. If it feels good to do it, do it. Eso es bien perverso. Porque se sienta bien algo no significa que sea correcto hacerlo. Hay veces que tenemos que admitir que se sentiría bien matar a alguien. Vas en la carretera y alguien te corta y ¡ay! Y tienes que pelear esos pensamientos. A los otros días me enseñaron una foto de un dedito pillado en una puerta. ¿Alguna vez te has pillado el dedo en la puerta? Y decía ahí, cuando tú te das cuenta de que hablas diferentes idiomas. No me mires con cara de santurrón. Porque se sienta bien robar un banco, ¿es correcto hacerlo? ¿A cuánto no le ha entrado la tentación de vez en cuando? Dice, ay, un día de esto me gustaría entrar a ese banco y agarrar todo ese dinero. ¿Sabe cuánta gente se siente bien fornicando? Cometiendo inmoralidad. La cárcel está llena de personas que se sintieron bien haciendo algo y ahora están presos. Muchos hacen lo incorrecto porque no han sido enseñados a hacer lo correcto una y otra vez, hasta que uno se acostumbra a hacer lo que es correcto. El hacer lo correcto hay que aprenderlo. El hacer lo incorrecto viene por naturaleza. La vagancia es natural. La diligencia hay que enseñarla. El mentir es natural. La honestidad hay que enseñarla. ¿Me están siguiendo? La queja es natural. El contentamiento hay que enseñarlo. Eso fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo, he aprendido a ¿qué? Contentarme. Él lo tuvo que aprender en la cárcel, a tener y a no tener, a tener hambre y a no tener hambre, a padecer y a no padecer. Hay que aprenderlo. El chisme es natural, bien natural para algunas. Pero la alabanza hay que aprenderla. Perder el temperamento es natural. Amén, hombres. ¿Cuántos hombres no han roto algo cuando pierden el temperamento? ¿Alguna vez le has metido el puño a la pared? ¿Nunca has metido el puño por el drywall, por la tabla roca? Me están mirando, dice pastor, por favor, vaya al otro punto. El orgullo es natural, la humildad se enseña. El perder el temperamento es natural, la templanza se enseña. El no perdonar es natural, el perdón se enseña. Defenderte cuando estás mal, en otras palabras, buscar excusa para justificar tu error es natural. Hay que aprender a admitir errores. El hacer lo correcto hay que aprenderlo. La flojera es natural. El trabajar hay que enseñarlo. Ustedes han escuchado la historia. Cuando yo tenía 12 años y nos mudamos a Levittown. Y cuando llegué a la escuela tenía un letrero que decía que no se aceptaban nuevos estudiantes hasta enero. Yo pensé, bueno, eso es diferente porque yo estoy transfiriéndome. Pero no, la directora le dijo a mi papá, lo sentimos, señor Ortiz, pero el Departamento de Instrucción Pública tiene una regla que ahora su hijo tiene que esperar hasta finales de enero. Y estábamos en mitad de octubre. Eso significa la mitad de octubre, todo noviembre, todo diciembre y casi todo enero. 3 meses y medio de vacaciones. Gloria a Dios, el Señor vino. Yo dije, llegué a casa, duermo cuando quiera, como cuando quiera.
hago lo que quiera. Me voy a burlar de los muchachos que van para la escuela. Al otro día mi padre, ¿dónde estaba la Agencia de Protección de Menores en aquellos tiempos? Yo no sé. Pero me sacó de la cama a las 6 de la mañana y todos los días, excepto el domingo, me llevó a trabajar con él. Limpié inodoros, trapié pisos, saqué polvo, brillé zapatos, brillé vitrina, olí pies apestosos, le vendí zapatos a medio mundo. Estuve trabajando todos los días y el hombre ni me pagó. Edwin. Eso a mí no me afectó en nada. No, pero les digo que ahora yo miro para atrás y fue la mejor escuela que yo tuve. La mejor escuela. El hacer lo correcto es algo que lo haces y lo haces y lo haces y lo haces hasta que se vuelve un hábito. Dr. House decía, el carácter viene por la repetición de hacer lo correcto, hasta que lo correcto comienza a hacerse inconscientemente. Vuelvo y lo digo, el carácter viene por la repetición de hacer lo correcto, hasta que lo correcto comienza a hacerse inconscientemente. Eso es el carácter. Dije que número uno, el hacer lo correcto no es natural, no es algo natural, es algo que aprendes a hacerlo. Punto número dos. Llamamos casi, ¿ya tienen hambre? El hambre es natural, el aguantar hay que aprenderlo. Especialmente con el pastor predicando, ¿verdad? Hermano Morín, ¿dónde estás? Bájale la temperatura un poquito al termostato, por favor, 1 grado, un par de. El segundo punto, el primer paso a enfriarte seriamente, escucha esto bien y léelo, es cuando tú tienes que sentirte que algo está mal para parar de hacerlo, o cuando tienes que disfrutar hacer algo para hacerlo. Escúchame bien, digiérelo. El primer paso a tú enfriarte es cuando tú piensas que tienes que sentirte que algo está mal para parar de hacerlo. When you have to feel that something is wrong in order to stop. You don't wait for a feeling. Tú no esperas sentirlo. Cuando tú tienes que sentirte que algo está mal para hacerlo, o cuando tienes que disfrutar algo para hacerlo. En otras palabras, si no lo disfrutas, no lo haces. Pues digo, la vida cristiana no se vive en sentimientos, la vida cristiana se vive bajo principios. Y cuando alguien dice, es que no siento el deseo de hacer, estás en el primer paso a enfriarte seriamente. No todo el mundo siente que mentir es malo. ¿Sabías tú eso? Hay gente que piensa que hay momentos cuando el mentir es bueno. No, pastor, no, yo no miento, pero a veces hay que mentir. No. La mentira es del diablo. Hay gente que siente que está bien vivir en concubinato. Hay gente que en su mente se justifica y está bien que tú estés viviendo con un hombre, con una mujer, teniendo sexo con ellos y todo, como esposo y esposa, y nunca estar casado. Mira, hay gente que se siente bien. Y hasta oran, oh Dios, y esto y lo otro, y Señor, y yo te alabo y todo, y como si. Mira, cuando la Biblia dice que el adulterio, la cama sin mancha, el lecho sin mancilla, es honroso ante Dios. Pero Dios a los adúlteros los juzga. Hay gente que se siente que un trago de licor no es nada malo. Un traguito de vez en cuando. Yo no, después que no me emborrache. ¿Ya? Y yo se lo he dicho al hermano Río, no hagas eso más. No. A menos que me invites. No.
Hay gente que sienten que decir una mala palabra aquí y allá no es malo. A mí la dicen como si nada. Hay gente que el chisme no sienten que es malo. De hecho, hasta dicen, déjame decirte algo, pero no es chisme, nada más para que ores. Te conozco, bacalao. No me vengan a mí con eso. No todo el mundo disfruta ir a la iglesia. Algunos de ustedes aquí están siendo torturados ahora mismo. No todo el mundo disfruta leer la Biblia. No todo el mundo disfruta ganar almas. No todo el mundo disfruta orar. No todo el mundo disfruta diezmar. Vamos a ser honestos. ¿Cuántos de ustedes, cuando empezaste a diezmar, no te gustaba hacerlo? A ver, levanta la mano. Y los demás mentirosos. Tú sabes que es verdad. A mí, la primera vez que yo me gané un cheque, yo tenía 12 años, mi papá, o 13. Mi papá me dio trabajo en una de las tiendas que él supervisaba y trabajé un sábado completo, me gané $26 con 10 centavos. Todavía lo recuerdo. Y para un joven de 12 años, en el 1975, eso era mucho dinero. Y yo le pedí al gerente que me cambiara el cheque en billetes de uno. Y yo llevaba los billetes en el bolsillo así. Yo me sentía el muchacho más rico y llegué a casa y tiré los billetes en la mesa. I'm a rich man. Y mi papá agarró 3 y los puso a un lado. Y yo lo miré y dijo, ¿y qué es eso? Y me dice, es del Señor. ¿Y qué? ¿Cuál Señor? Que el Señor vaya y trabaje eso. Y papi tomó el tiempo para enseñarme lo que es el diezmo. Y me dijo, esto no es negociable. Y desde ese entonces yo estaba diezmando, pero yo al principio, especialmente cuando yo quería comprar mi ropa y quería hacer cosas, y de veras, papi, que tengo que dar todo esto. Había navidades, y en aquellos tiempos era mucho dinero, es mucho dinero ahora, y en aquellos tiempos era más todavía. Como uno cobraba por comisión, no solamente por hora, pero yo cobraba por comisión, y a veces vendíamos zapatos, pero vendíamos zapatos como si la isla entera lo comprara. En una semana yo me ganaba hasta $500 en los 76. Eso fue mucho dinero ahora. Imagínate un muchacho de 13, 14 años ganándose. Y yo tenía que dar 50 de eso. Y yo decía, no, es que eso es mucho. Pero era del Señor. Y tienes que entender que el primer paso para tú enfriarte seriamente es cuando tú piensas que tienes que sentirte mal para parar de hacer algo. ¿Qué ahora mismo en tu vida estás haciendo tú que no está bien hacer, pero lo sigues haciendo porque no te sientes mal? ¿Qué ahora mismo, qué hay ahora en tu vida que tú no disfrutas de la vida cristiana? Y no lo haces porque no lo disfrutas. Sin embargo, es correcto que lo hagas. Cristo dijo, vosotros sois mis amigos cuando sienten el deseo de hacer algo. Vosotros sois mis amigos cuando disfrutas leer la Biblia. Algunos de ustedes han dejado de leer la Biblia porque no la disfrutas. Estás en tu paso, en tu camino a enfriarte seriamente. Yo te garantizo que todas estas personas que se sentaban en este lugar y ahora están metidos en el mundo, te garantizo que hubo un tiempo cuando ellos la leían la Biblia, pero dejaron de leerla, dejaron de orar, dejaron de ir a ganar almas porque ya no disfrutaban, o comenzaron a hacer cosas que no se sentían mal hacer. Y algunos hasta dejaron responsabilidades. Todo el mundo necesita un trabajo espiritual que te mantenga en línea. Cuando alguien dice es que ya yo no tengo el deseo, eso me asusta. Esto me lleva al tercer punto. ¡Wow! Ya casi terminamos. Y lo bueno es que ustedes no tienen ni que darle de comer a los jóvenes, porque ya comieron pizza, y ese pizza y de Sisi's. O sea, que ahora tú puedes irte a algún lugar y dejar a los hijos en el carro y comer ahí lo más bien. Amárralos a un poste para que no se vayan lejos, darle un poquito de cuerda y un poquito de soga. Número 3.
El hacer lo correcto no siempre es fácil y agradable, especialmente al principio. No siempre es fácil y no siempre es agradable. Yo no disfrutaba dar mi diezmo al principio, pero eventualmente al continuar haciéndolo, ahora para mí es un gozo darle al Señor. Para mí es un gozo dar ofrenda. A mí literalmente, yo me quedo sorprendido cómo Dios me da a mí tanto. Es increíble. Y yo disfruto darle al Señor. I really do. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 5. Ve rápido conmigo Colosenses capítulo 5. No, capítulo 3, perdón. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 5. Capítulo 3, verso 5. A ver, ¿quién me...? Parece que algo pasó con el internet, guys. Something happened. It's slow. Ok. Ay, Señor, ayúdanos. Capítulo 3, verso 5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Tienes que volverte a vestir, tienes que quitarte la ropa vieja y ponerte ropa nueva, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es un proceso de renovación donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros si alguien tuviera queja contra otro, de manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermano, mira, es natural enojarse con alguien, es natural tener rencor, es natural maltratar a alguien que te maltrata, es natural vengarse. Pero hay que aprender a perdonar. Y al principio no es fácil y al principio no se disfruta, pero con el pasar del tiempo, si lo sigues haciendo y si lo sigues haciendo, es cuando empiezas a disfrutarlo. Al principio el hacer lo correcto es difícil, pero con el pasar del tiempo, el repetir el hacer lo correcto se convierte en algo divertido, algo agradable, algo que te gusta hacerlo porque se convierte en parte de tu naturaleza divina. Sea amable con la gente aun cuando no tienes el deseo de serlo. Sea amoroso con la gente aun cuando no sientes el deseo de serlo. Sé bondadoso o benigno con la gente aun cuando no sientes el deseo de hacerlo. Diezma, da ofrendas, lee la Biblia, ora, habla de Cristo, ve a la iglesia, cumple con tu puesto, sé humilde aun cuando no sientes el deseo de hacerlo. Lo correcto es correcto aun cuando es difícil hacerlo, cuando duele hacerlo, cuando es incómodo hacerlo. Hay veces que yo no quiero orar, hay veces que yo, Pastor Dani, no quiero leer la Biblia. Hay domingos que yo no quiero venir a la iglesia, pero vengo. Y vendrán tiempos que tú no te vas a sentir con el deseo de estar en la iglesia, con el deseo de leer la Biblia, con el deseo de orar, con el deseo de ganar alma, con el deseo de dar ofrenda, con el deseo de tratar bien a la gente, con el deseo de vivir para Cristo. Pero tienes que hacerlo. Porque Cristo dijo: vosotros sois mis amigos. ¿Sí qué? Si hacéis. Si hacéis. Por lo general, hermanos, es un deleite para mí servir al Señor. A mí me encanta estudiar la Biblia, a mí me encanta predicar. A mí, esto que yo estoy haciendo ahora es lo que yo fascino. Toda esta semana voy a estar predicando. La semana pasada estuve predicando, la anterior estuve predicando. A mí, yo siempre me paso predicando. Me encanta. Al principio, yo no quería ser predicador. Yo le decía a mi papá: yo no voy a pasar el resto de mi vida detrás de un púlpito. Pero esto es todo lo que hago.
Y ahora yo no me puedo ver haciendo algo más. Aún si American Airlines me dice a mí, te pagamos para que aprendas a ser piloto y que seas piloto del 777. Bueno, deja pensar eso. No. Mira lo que dice en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 18. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 18. Orando, ¿en qué? Todo tiempo, aun cuando no tienes el deseo, sigue orando. Pastor, es que estoy cansado. Bueno, pues ora cansado. Pastor, es que me duele la rodilla. Pues ora de pie, pero ora. Sigue orando. ¿Me están escuchando, hermano? No pares de orar. En el momento que tú dejas de hacer algo porque no lo disfrutas, comienzas a apartarte y enfriarte. En el momento que tú continúas haciendo algo malo, porque no te sientes mal suficiente para pararlo, no. Tienes que hacer, lo correcto es correcto, no importa lo que pase, lo incorrecto es lo incorrecto, y si Dios dice que no lo hagas, no lo debemos hacer. Si Dios dice que lo hagamos, debemos hacerlo, y Cristo lo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Ahí en Efesios 5:20, por lo cual soy embajador en cadenas. No, ese no es. Ya, es Efesios 5:20, sí. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Creo que, no es ese. Ese no era. No, vamos a brincar. Mira lo que dice en Primera de Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58. Ese todo el mundo lo ha escuchado. Todo el mundo ha escuchado este verso. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuánto? Siempre. Quiere decir que todo el tiempo debes estar sirviendo. No debes de parar de servir. No pares de servir. Siempre. Hay veces que... ¿Tú crees que hay veces que yo quiero pastorear? De vez en cuando yo... Le digo al hermano Ríos, si tú quieres cambiamos de posición, yo me convierto en el presidente y tú eres el pastor. Y él nunca quiere aceptar. Me dijo que le diera el pastorado al hermano Gutiérrez. Imagínate, hay veces que yo no quiero, la carga, pero mira, la motivación es el peor combustible para hacer lo que es correcto. Si tú tienes que ser motivado a hacer lo correcto, estás en problemas. Es el carácter, es el compromiso con Cristo lo que te mantiene siguiendo adelante. Hermano, confía en Dios aun cuando no sientes deseo de confiar en Él. Obedece a Dios aun cuando no sientes el deseo de obedecerle. En 2 de Corintios, mira lo que dice en 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9. Aquí algunos van a tener que forzarse a estar alegres. ¿Ok? Dice, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador, ¿qué? Pero aun cuando no estás alegre dando, tienes que dar. Hermano, nunca, escucha esto, estoy por terminar, nunca vas a llegar a querer leer la Biblia hasta que aprendas a leerla cuando no tienes el deseo de leerla. Nunca vas a querer orar hasta que aprendas a orar cuando no tienes el deseo de orar. Nunca vas a querer ir a ganar almas hasta que aprendas a ir a ganar almas cuando no tienes el deseo de ir a ganar almas. Nunca vas a querer dar ofrendas hasta que aprendas a darla aun cuando no tienes el deseo de darla. Nunca vas a querer tratar bien a la gente que te maltrata hasta que aprendas a hacerlo aun cuando no tienes el deseo de tratarlos bien. ¿Me están siguiendo? Nunca vas a querer perdonar hasta que aprendas a perdonar cuando no sientes el deseo de perdonar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es así? You know why it's like that? ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a dejar que tú disfrutes algo hasta que Él sepa que lo haces porque Él lo ordena. Cuando Él vea que tú lo haces como quiera, entonces Dios te da ese deleite. Porque Él dijo, vosotros sois mis amigos cuando hacéis. Hubo veces que mis padres me hacían hacer cosas que yo no disfrutaba.
Hubo comidas que mi mamá me obligaba a comer. Yo no me gustaban las habichuelas. Las habichuelas son los frijoles. Allá en Puerto Rico son guisados. Y yo no. Yo le decía a mami, dame arroz con caldito nada más. ¿Qué caldito? Ni vas a comer habichuelas. Yo no quiero habichuelas. Y tú me veías a mí sacando los granos ahí. Ahora. Gracias a Dios porque me decía, no te paras de la mesa hasta que te lo comas. El problema es que ahora ella se arrepiente de haberme. Porque ahora me como hasta los clavos. Pero ahora, el arroz y la habichuela, porque uno aprende a disfrutarlo después. Van a venir tiempos en tu vida cristiana que no vas a sentir el deseo de leer la Biblia, de orar, de enseñar tu clase, de venir a la iglesia, de ir a ganar almas, de cantar en la congregación, de disfrutar la predicación, pero hazlo de todos modos. Porque de esa manera eres amigo de Jesús. Pastor House dijo, años después recibió una carta escrita desde la Penitenciaría Estatal de Indiana. Y la carta vino de este mismo hermano. Y decía la carta, querido Pastor House, estoy sirviendo una sentencia en cadena perpetua. Él dijo, después de haberme apartado de las cosas de Dios y después de haberme alejado de la iglesia, mi matrimonio comenzó a tener problemas. Mi esposa comenzó a tener intimidad con otro hombre. Yo ya me lo sospechaba. Y una noche yo los sorprendí en un estacionamiento. Saqué mi revólver y los maté a los dos. Pastor House, todo comenzó cuando dejé de enseñar mi clase. Esto no quiere decir que no va a llegar un momento cuando ya tú no puedes cumplir. Hay veces que uno no puede. Pero lo que sí estoy diciendo es que es en ese momento cuando tú dejas de hacer lo que debes hacer porque ya no sientes el deseo, ese es el momento más peligroso. ¿Por qué? Porque es el primer paso que te lleva a enfriarte seriamente. Es fácil hacer lo que debemos hacer. Y es fácil hacerlo cuando lo disfrutamos hacer. Pero va a venir el tiempo que no lo vas a disfrutar y lo debes de hacer de todos modos. ¿Haces tú lo correcto porque sientes el deseo de hacerlo solamente? A mí me encanta ver la iglesia llena. Estos tiempos me han sido difíciles para mí. Me duele cuando la gente no viene. Pero digo esto no en una manera arrogante, pero aquí estuve yo cuando todas estas sillas estaban vacías. Y el único que estaba allá atrás era David, tratando de ponerme a través de una computadora. Y yo predicaba con todas estas sillas vacías. ¿Y tú crees que era fácil para mí venir aquí y predicarle un montón de sillas vacías cuando estaba acostumbrado siempre a tener este lugar lleno? Pero vine. ¿Es diferente conmigo porque soy pastor? No, yo no lo hago porque soy pastor, porque ya yo estaba yendo a la iglesia desde antes de ser pastor. Cristo dijo, vosotros sois mis amigos cuando hacéis. Ay de ti si te dejas llevar por sentimientos. Señor, gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, convéncenos, redargúyenos, repréndenos.